Amén, amén. Pues como decía la hermana, vamos a tener al final un convivio, una convivencia como hermanos. Y sabemos que el mes de septiembre se celebra el Día de la Independencia de México, Día de la Independencia de la monarquía española, ¿verdad? De independizarse de aquel gobierno que buscaba gobernar México, ¿verdad? De una manera con fuerza. Y para un poco de historia antes de iniciar, me gustaría que viéramos un poquito acerca de esta historia de la independencia. Los líderes y personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos, que conocemos por parte de la historia, ellos se levantaron en lucha de la opresión que tenía México. Se levantaron en contra de esa opresión, de aquellos líderes o dominio español que había y buscaban la emancipación del país. Entonces, esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla realizó lo que se conoce como el Grito de Dolores, un llamado a los mexicanos, ¿para qué? Para luchar por su independencia. Y esto es bien interesante cuando lo vemos en el área espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros también, así también estamos en esa lucha. El Señor, Él nos dio la victoria por medio de la muerte en la cruz. El Señor buscó la emancipación, la libertad de nosotros, de la custodia, del control, del régimen del pecado. Y esto es bien interesante cuando lo aplicamos en lo espiritual, porque el Señor nos liberó de una tiranía, y era la tiranía del pecado, que buscaba controlarnos y gobernarnos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y cuando yo veo la historia de la independencia de México, veo que fue una lucha que duró más de una década, una lucha que estuvieron peleando en diferentes conflictos y batallas, y finalmente llegaron a esa independencia en 1821. Y fue cuando entonces el ejército llegó triunfante a la Ciudad de México, siendo vencedores de aquella opresión española. Y cuando lo aplicamos a lo espiritual, vemos que la palabra tiranía es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder total o absoluto, dice el diccionario, sin limitación por leyes. Entonces estamos hablando de que un tirano es un gobierno, es un gobernante que tiene el poder absoluto, completo, total, sin limitaciones. ¿Y sabía usted que el pecado eso es lo que tenía nosotros? Un control total de nosotros desde el momento que entró el pecado en nuestras vidas. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y el pecado era ese gobernante tirano que no le importabas tú, sino que le importaba gobernarte y que tú hicieras lo que el pecado quería hacer con tu vida. Entonces, cuando vemos el pecado y lo que esto representa, podemos ver que es una realidad muy compleja el pecado. De hecho, se puede describir en diversas perspectivas, pero lo podemos describir de la mejor manera como el rechazo a Dios. Todo lo que se llame Dios. O sea que pecar radicalmente es rechazar a Dios. Porque cuando tú pecas, estás rechazando lo que Dios ha dicho para tu vida. Y lo que el Señor quería para tu vida, estás rechazando, estás diciendo, no lo quiero, Señor. Y estás pecando. Eso hace que vivas en conformidad a una vida pues de pecado, que vivas en conformidad a ese conocimiento de no reconocer a Dios como Dios, de rechazarlo y dependizarte y ser dependiente de ti, del hombre y no de Dios. Entonces, cuando yo ponía a buscar cómo se pudiera explicar el pecado, y me encontraba, el pecado pues es totalmente el rechazo a Dios. Y cuando veía esto, veía que el pecar es realizar, lo ponía así de esta manera, este diccionario decía, el pecar sería como el mayor desordenamiento del don que hemos recibido de Dios, que es la libertad. Esto decía que era el más desordenado uso del mayor regalo de Dios, que es la libertad. ¿Sabía que el Señor nos dio una libertad?
Y en esa libertad el Señor nos da la opción de decidir lo que queremos hacer, si pecamos o no pecamos. El Señor nos ha dado esa libertad. Y el mayor desacierto del hombre ha sido ir en contra de la palabra de Dios. Y cuando eso lo hace, eso se le llama pecar, porque ya estamos desobedeciendo a Dios. Y por eso le he puesto como tema a este mensaje, liberados de la tiranía. Yo le podía poner del pecado, porque el pecado nos quiere controlar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle dirección a Dios y que sea el Señor que nos dirija. Ore junto conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos, Señor, que tú quieres hablar en nuestro corazón. Señor, quieres hacernos entender, Padre, que no somos más gobernados por el pecado, que tú nos has dado la libertad, Señor, y que si somos hijos tuyos podemos estar libres, Señor, en ti. Porque tú, Señor, eres ahora el que gobierna nuestras vidas y el pecado no más, Señor, es el que gobierna. Y en esta mañana, Señor, queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu voz, para que tu palabra, Señor, nos alumbre, tu palabra ilumine, Señor, nuestro caminar. Y así como vamos caminando en tu palabra, Señor, tú vayas alumbrando todas esas piedras, Señor, todos esos caminos torcidos, Señor, que hay delante de nosotros y que podamos, Señor, caminar rectos y quitar todo obstáculo de nuestro camino, Señor. Para que no caigamos, Señor, no caigamos en la trampa, no caigamos, Señor, por causa del pecado, sino que podamos detectarlo y movernos, Señor, y seguir adelante, Padre, en tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, haga en nosotros lo que tú quieres hacer, Padre. Disponemos nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dijimos, el tema es liberados de la tiranía. ¿De la tiranía de qué? Del pecado. Entonces, le invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 7. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 7. Y dice así. Dice, porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. Ahora, vemos las palabras del apóstol Pablo. Dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero para entender lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este versículo 7, debemos de ir al contexto y vayamos al versículo 4, un poco atrás, y veamos lo que está hablando Pablo. Dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice el 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ahora continúa el 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y yo cuando me ponía a ver toda esta carta a los romanos, especialmente este capítulo 6, podía ver que Pablo entra en un tema muy profundo. De hecho, este capítulo no es un capítulo fácil, es un capítulo crucial para el creyente, pero no es un capítulo fácil. Y uno, en estos versículos que acabamos de leer, nos da mucho para meditar y para pensar y para buscar a Dios en su dirección. Y cuando veía los temas con los que trata el capítulo, tiene tan profundo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Por eso dice, ha muerto, pero ahora ha resucitado. El que ha muerto al hombre viejo, pero ha resucitado en Cristo. Entonces, cuando vemos lo que está hablando el apóstol Pablo, en cada versículo de este capítulo 6, está interconectado el uno al otro. Y está tan interconectado que si usted lee un versículo nada más sin ver el contexto, fácilmente se puede ir por otro lado. O sea que tiene que estarlo leyendo en esta carta y ir siguiendo a Pablo a través de la carta a los Romanos, de capítulo y versículo, y ir siguiendo lo que él está hablando porque lo va a conectar todo bien de una manera magistral. Y entonces tú empiezas a ver lo que ahora Pablo está diciendo en este versículo 7.
Estamos en el versículo 7, ¿verdad? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y lo interconectas con los demás versículos y empiezas a ver que si no le ponemos mucha atención, es muy fácil que nos vayamos como lo habían hecho algunos en Corinto y como lo habían hecho en las iglesias de los romanos también, que decían, bueno, pues Pablo dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia, pues entonces, muchos decían, pues entonces hay que darle, ¿cómo le dicen? Vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y decían, bien que saben, ¿verdad? Y decían, pues hay que darle vuelo a la hilacha. Y eso no es lo que está hablando Pablo, ¿sí o no? Eso no es lo que está, y Pablo lo tiene que corregir después. Pero entonces, cuando empezamos a ver todo esto, Pablo estaba hablando muy profundo y quería que las personas en estas iglesias o los cristianos pusieran mucha atención. Él iba a poner todas las cartas, lo ponía de esta manera, sobre la mesa. Y una vez terminado de impartir doctrina, iba a hacer una apelación a nosotros. Iba a decir, todas esas son las cartas, aquí está lo que el Señor dijo, ¿verdad? Su palabra, eso es lo que el Señor ha dicho. Y iba a poner todo encima, la doctrina de Jesucristo, en la mesa salud. Y después de haberlo puesto, nos iba a hacer una apelación. Pero ¿cómo nosotros podemos reconocer esa apelación si no, o cómo podemos responder a esa apelación si no sabemos cuál es la apelación? Por eso el apóstol Pablo decía, pon mucha atención a cada versículo de lo que te voy a hablar. De hecho, en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 8, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 8, vemos cómo Pablo le decía a los corintios de la siguiente manera. Les decía, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hacía una pregunta. ¿Quién se preparará para la batalla si la trompeta diera un sonido incierto? Y dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Dice, porque hablaréis al aire. Fíjate cómo Pablo le decía a los corintios, decía, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar? De esa misma manera, Pablo ahora nos habla a nosotros por medio de la carta a los romanos y quiere enseñarnos doctrina y quiere decirnos, pon mucha atención a lo que te voy a decir. A nosotros nos está diciendo, si vas a responder a la apelación que voy a hacer, tienes que saber cuál es la apelación que te voy a hacer por medio de esta carta. Y cuando vas a ir, continuamos en Romanos capítulo 6, versículo 11, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted vea la palabra, así también nosotros. Entonces, tú lees esto y dices, así también nosotros, pero nosotros ¿qué? ¿Así también qué? Y por eso Pablo decía, pon mucha atención a cada detalle, porque así como te dije lo pasado, así también tú. Dice, así también vosotros tienes que consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando empieza a hablar las exhortaciones en el versículo 13 y en el versículo 14, Pablo empieza a exhortarnos, pero esa apelación busca que nosotros entendamos de lo que nos está hablando Pablo. Ahora, sin un entendimiento claro, muchos llegan a esa idea errónea de formar conclusiones sin tener toda la información. Entonces forman sus conclusiones y dicen, no, pues Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues entonces pequemos y que la gracia siga abundando de Dios. Y Pablo le decía, no es así. En el versículo 15 dice de la siguiente manera, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego le agrega, en ninguna manera. Dice Pablo, no es así. Entonces, después de que Pablo nos da su argumento, después de este versículo, el apóstol Pablo nos da ese argumento también de por qué es imposible que nosotros sigamos todavía en el pecado. De hecho, en Romanos capítulo 7, versículo 4, les dice de la siguiente manera, en el siguiente capítulo, Romanos 7, versículo 4, les dice, así también vosotros, una vez más, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto, ¿para quién?
para Dios. Y dice el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. Y dice el 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando empezamos a leer estos capítulos 6, y de hecho toda la carta de Romanos, pero específicamente el capítulo 6 y capítulo 7 de los Romanos, podemos ver que es muy importante porque nos está hablando de una vida y de una muerte que ocurre en el creyente. Y cuando vemos el contexto del que está hablando Pablo, podemos ver que nosotros hemos muerto al pecado de una vez por todas. Nosotros morimos al pecado. Y si morimos al pecado, nos hace la pregunta, entonces, ¿cómo vivirás en pecado? Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo quiere empezar a elaborar. Y mientras elabora, no quiere que nosotros perdamos el enfoque de cómo nosotros como creyentes en Cristo, no solo estamos perdonados y reconciliados con Dios, sino que también estamos unidos al Señor Jesucristo. Ya no estamos unidos a la vieja naturaleza de Adán. Ahora estamos unidos al Señor Jesucristo. Somos uno en el Señor, así como también estábamos unidos con Adán antes, ahora ya no. Ahora estamos unidos al Señor. Recuerdan que la palabra de Dios nos habla que antes, por el pecado de Adán, entró el pecado a todos, porque estábamos unidos a Adán. Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Y decía, estamos unidos a Él. Pero ahora en Cristo Jesús estamos unidos al Señor. En la carne estábamos unidos en Adán. En el Espíritu ahora estamos unidos con Jesús. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Para formar una base, déjeme leer este versículo. Romanos 5, 12. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Y dice el 18, lo puede leer después usted del 12 al 21, pero voy a leer el 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí es donde empezamos a ver cómo en esta carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos empieza a apelar a que conozcamos cómo es que el pecado entró al hombre, pero también cómo es que somos redimidos en Cristo Jesús. Para apelar a nuestro sentido, apelar a conocer lo que el Señor hizo para que el foco sea prendido. Y que digamos, ahora entiendo. Por el pecado de Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por el sacrificio de uno, ahora somos aceptos delante de Dios. Él es el sacrificio, Jesús. Entonces, si nos quedaba alguna duda, después vemos el verso 3 de Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 3, y Pablo ya lo empieza a enfatizar, que es el que leímos hace un momento. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? ¿En su muerte? Hace una pregunta, ¿o no sabéis? Y lo dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva o en vida nueva. Cuando empezamos a leer estos versículos, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo nos está poniendo enfrente una muerte y una vida. Nos está diciendo, por Él, en su bautismo, fuimos bautizados en su muerte. Ahora, fuimos no solamente bautizados en su muerte, pero también fuimos sepultados junto con Él. Y luego dice también, dice, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ahí mismo en el versículo 5 dice lo siguiente. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Y aquí es donde viene una declaración crucial. Tiene dos proposiciones. Aquí empieza a hablar. Una proposición es negativa, la otra es positiva. La negativa es, fuimos plantados en su muerte. O sea, tuvo que haber una muerte en nosotros. Tuvimos que morir. Pero luego hay una positiva, fuimos resucitados en Cristo. Entonces, cuando vemos los versículos 6 y 7, habla de algo negativo. No es negativo, pero podemos decirlo de esta manera, algo negativo porque habla de una muerte. Pero luego dice el 8 y 9 y el versículo 10 nos habla de lo positivo, que es, somos plantados junto con Cristo en su resurrección. Y lo que esto significa nos lo vuelve a decir en esos versículos 8, 9 y 10. Entonces, para comenzar, debemos entender algo. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado. Aquí esta palabra, si usted le pone mucha atención, está en un tiempo pretérito. Está en el tiempo pasado. Si usted se fija en las palabras, dice, fue crucificado. Entonces está diciendo que aquel hombre, aquel viejo hombre que estaba en nosotros, fue crucificado. Está hablando de una acción que se cumplió. Fue crucificado, se ha hecho, se ha cumplido. No es algo que está activamente pasando, sino que pasó de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es este viejo hombre? ¿Por qué está hablando aquí? Nosotros podemos ver cómo está en el pasado, fue crucificado. Este viejo hombre ya ha sido crucificado, dice en el versículo 6. Pero ¿quién es este viejo hombre? Esto era lo que tú y yo éramos antes de venir al Señor. Ha sido crucificado. Lo que tú y yo éramos antes de venir al Señor, que estábamos unidos con Adán, aquel hombre ha muerto. Aquel hombre ha sido crucificado. Y ese es el hombre que ha muerto con el Señor en la cruz y que ha sido sepultado junto con el Señor. Y no solamente eso, pero todo aquel hombre, ¿pasó por ahí alguien? Pero todo aquel hombre que ha aceptado al Señor, entonces ha muerto a ese pecado. Y quiero que empezamos a entender esto un poco más, porque aquel viejo hombre del que nos está hablando aquí es el que estaba unido con Adán. Y es importante que le pongamos mucha atención, porque eso no significa que nuestra vieja naturaleza fue erradicada. Porque luego muchas veces puede llegar ese pensamiento y decir, bueno, es que ya no tenemos la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no ha sido erradicada, sino tenemos una nueva naturaleza en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos está hablando entonces? Si la vieja naturaleza no ha sido erradicada, porque todavía estamos en la tierra, todavía estamos en una tierra que no es perfecta y seguimos lidiando con el pecado, entonces todavía no ha sido nuestra vieja naturaleza erradicada. Pero nuestro viejo hombre sí ha muerto. Y eso es lo que Pablo nos quiere empezar a mostrar. Porque va a empezar a decir Pablo, mira, han muerto a su viejo hombre, pero todavía hay una naturaleza pecaminosa en nuestros miembros que pelea entre sí. Y va a empezar Pablo a decirnos, todavía hay algo en nosotros que no ha sido erradicado mientras estemos en la tierra. Todavía hay algo en nosotros que desea hacer lo malo por el pecado. Pero Pablo le empieza a decir, pero no eres tú. Es aquel mal que mora en nosotros. A eso le llamamos nosotros la vieja naturaleza. Eso le llamamos aquella naturaleza de Adán, que todavía mora en nosotros. Y muchas veces yo veía esto con muchos cristianos que viven una vida muy, se puede decir, muy triste. Y están siempre tristes porque dicen, es que ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Y por qué sigo pensando esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y es que hay una lucha interna. Y después empiezan a decir, es que ¿seré que no soy salvo porque los pensamientos llegan a mi cabeza, sigo haciendo lo que no quiero hacer y el Señor nos da la fuerza para dejar de hacer esas cosas. Pero hay una naturaleza en nuestro interior que siempre está queriendo pelear contra las cosas del Señor.
Y esto es bien importante que lo entendamos, porque luego yo me ponía a pensar cuando estudiaba estos versículos y decía, alguien pudiera decir, bueno, Josué, entonces, si esa es la forma en que lo estás diciendo, ¿qué hay de Efesios 4:22? Cuando habla también de despojaos del viejo hombre. Y usted lo voy a leer, Efesios capítulo 4, versículo 22, dice de la siguiente manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Y veamos una cosa aquí. Aquí también en Efesios, como en los Romanos, nos habla del viejo hombre. ¿Lo notó usted? Ahí dice, despojaos del viejo hombre. En Romanos capítulo 6, que leímos, versículo 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y hay una regla universal de interpretación. Es una regla universal de interpretación, pero también de exposición de la Biblia y que debemos conocer. Y es que cuando encontramos la misma palabra, que son con el mismo término griego o hebreo, pudiera ser también, cuando encontramos en la misma palabra, con el mismo término en la Biblia, siempre la tenemos que dar el mismo significado. Pero hay una excepción. Y la excepción es esta. En la regla de la interpretación se dice, al menos que haya una razón específica o abrumadora que se encuentre en el contexto o por resonancia teológica. Entonces, cuando vemos aquí en el Romanos 6, versículo 6, hay una palabra que es idéntica a la que está en Efesios 4, que es el viejo hombre. Esa es la palabra del viejo hombre. Entonces, cuando empezamos a ver el contexto, pudiéramos pensar, bueno, humanamente pudiera decir alguien, pues está contradiciendo, pero la palabra sabemos que no se contradice, sino que se complementa. Y la ley de la hermenéutica, ¿qué dice? Que debemos de interpretar la palabra con la palabra. Entonces nosotros empezamos a ver Romanos 6 y vemos Efesios 4 y vemos que hay una misma palabra, pero que hay dos significados, aparentemente. Pero cuando los vemos, vemos que hay un solo significado. Entonces veamos Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto quiere decir, aquel hombre tienes que dejarlo, ya no más. Despójate, quítalo de tu vida. Déjame leértelo en otra traducción. La traducción en lenguaje actual dice así, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Fíjate cómo lo dice, ya no se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera en el versículo 22. Dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Pablo estaba exhortando a despojarse del viejo hombre. Y obviamente no puede significar lo mismo de lo que está aclarando aquí, lo mismo el viejo hombre, porque el apóstol pareciera que se estuviera contradiciendo. Y la palabra, dijimos, no se contradice. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? No podemos nosotros despojarnos de algo que ya está muerto. Entonces, algo que ya está muerto, pues ya se murió, ya fue enterrado y no se puede uno despojar de eso. Pero a esto es lo que vamos. El viejo hombre sí debemos de despojarnos. La naturaleza pecaminosa sigue ahí, pero tenemos la naturaleza de Dios. Ya no nos gobierna esa naturaleza. Por eso es que de repente a ustedes llegan pensamientos malos y dicen, ¿de dónde salió ese pensamiento? Y esos son los pensamientos que la naturaleza pecaminosa atrae y trae a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero la naturaleza de Dios ahora nos controla, nos dejamos controlar por la naturaleza de Dios. Y dice la palabra, agarrando todos esos pensamientos, ¿y qué dice? Y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sí o no dice eso? Entonces hay pensamientos que van a venir que no son de Dios.
pero los agarramos y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Decimos, Señor, estos pensamientos no proceden de ti, Señor, los entrego, son tuyos. Corrige, Señor, esas áreas. Y Pablo nos está instando a nosotros a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre. En el contexto del viejo hombre se está refiriendo a nuestra forma antigua de vivir. ¿Cómo vivía usted antes de venir al Señor? Su vida estaba caracterizada por el pecado, mientras que el nuevo hombre representa nuestra nueva identidad en Cristo. Porque una persona que no ha conocido al Señor no puede hacer las cosas para el Señor. Las hace para su propio bien y los hace para Él nada más. Yo quiero hacerlo para mí, para que me ayude, para sentirme bien, pero una persona que conoce a Cristo dice, yo lo quiero hacer para el Señor. Entonces, nos está diciendo, despójate del viejo hombre que no tiene nada bueno. Lo que Efesios nos está diciendo, para simplificarlo un poco, le puedo poner como un ejemplo. No sé si usted alguna vez ha escuchado la frase que le dicen a las personas, muchas veces hasta puede ser un adolescente o un adulto que le dicen, ay, mira, en inglés le dicen un crying baby, ¿verdad? O le dicen, lloras como niño, ¿verdad? Y le dice, o ya deja de hacer esas niñadas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo eso, no quiere decir que la persona sea un niño o que sea un bebé que esté llorando como un niño o un bebé, sino que estamos diciendo, ya estás grande, para de actuar como un bebé. ¿Se entiende esa frase? Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, deja de actuar como un niño, deja de actuar como un bebé, Pablo nos está diciendo, ya son salvos, ya tienen una nueva naturaleza, dejen de actuar como hombres y como mujeres que tienen todavía la vieja naturaleza. Eso es lo que Pablo nos está diciendo con estos versículos en los Romanos. Está diciendo, ya nacieron de nuevo, el viejo hombre ha sido crucificado, ha sido muerto, ha sido enterrado y ahora resucitado con Cristo, ya no más debes de hacer las mismas cosas. No hay contradicción, de hecho yo lo veo muy claro a lo que Pablo está diciendo. De hecho continúa diciendo el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Le voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, una cosa es clara, dice así. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Fíjate de qué manera lo pone. El pecado perdió su poder sobre nosotros. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 6 lo dice de la siguiente manera. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice el 6, y dice el 7, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Fíjate lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el viejo hombre es la forma antigua de vivir, como vivías tú antes de conocer al Señor. Esa forma en la que vivías antes es el viejo hombre, pero el cuerpo del pecado es la vieja naturaleza. Destruir el cuerpo del pecado es dejar de servir a la vieja naturaleza. Alguien lo decía por ahí, decía, deja de alimentar la vieja naturaleza. Porque mientras estemos en la tierra, tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, que es la de la carne, que busca hacer las cosas de la carne, y que decíamos hace unos domingos, la que quiere quedarse dormido los domingos y dice, no, estoy bien a gusto en la cama. Esa es la naturaleza que busca hacer las cosas de la carne. Pero el Espíritu dice, no, levántate. Ve para que recibas la palabra de Dios. Y nosotros estamos cada día dejándonos guiar por la nueva naturaleza, ¿sí o no? Eso es lo que hace un hijo de Dios. Se deja guiar por la nueva naturaleza, no por la naturaleza antigua, por el viejo hombre. Entonces, y todavía no entramos a la aplicación. Eso es más un poco de la aplicación, pero no entramos directo a lo que es la aplicación, porque si tú te preguntas cómo esto aplica ahora para mí, esto aplica de la manera que si tú eres
un creyente en Cristo, tu manera de ser, que era vieja, la manera de ser pasada, está muerta. Ya no más debes de contemplar esa vida. Ya no más debes de estar en eso. Has obtenido una nueva naturaleza ahora en el Señor. Una naturaleza que no lo tienen todos, más que el que ha creído en el Señor y que ha decidido seguir a Cristo. No todos tienen esa naturaleza. Por eso le decía, una persona que no conoce a Cristo no puede hacer las cosas para Cristo, porque no tiene esa naturaleza. Pero una persona que conoce a Cristo y ha decidido seguir a Cristo, ahora hace las cosas para el Señor y abandona la vieja naturaleza. Dice, no más. Ya no más es gobernado por la tiranía del pecado. Ahora es gobernado por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Y es importante entender que ahí comienza el proceso de santificación, en los cuales somos transformados cada día y cada día a la imagen de Cristo. Y ese es un proceso continuo. Y mientras estamos en la tierra, la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo suyo. Quiere apartarnos de Dios, no quiere dejarnos que nosotros sigamos escuchando la palabra, no quiere dejar que nosotros sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Y Pablo dice, hay una lucha interna. Por eso decía, cuando veas la carta a los Romanos, empieza a ir desde el capítulo 5 en la justificación, después va al capítulo 6 que estamos viendo el pecado, cómo empieza el desastre de esa vieja naturaleza. Ya eres una persona nueva, piensa como una persona nueva. Y luego va al 7, que Pablo empieza a decir, hay una lucha interna que todavía ocurre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. En adelante, vamos a leer unos versículos. Dice así, porque lo que hago, ¿qué hace? No lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. Fíjate, Pablo nos está llevando de una fase a otra. Nos está diciendo, mira, dice, eres muerto al pecado. Esto es no a la vieja naturaleza porque todavía estamos en la tierra. Pero has muerto a ese gobierno, a eso que te gobernaba, que era el pecado. Ya no tienes que andar en la misma vida que vivías antes. Dice, ahora tienes una vida nueva. Ahora dice el versículo 17, de manera que que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, no el hacerlo. O sea, yo sé que en mi mente tengo que ir a la iglesia, yo sé que en mi mente me tengo que congregar, yo sé que tengo que leer la palabra, yo sé que tengo que escudriñar las escrituras, pero mi cuerpo dice, no quiere. Fíjate lo que dice el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Dice, hay algo más. ¿Y cuál es esto? Dice lo siguiente, el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela ¿contra quién? Contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjate lo que había aquí. Pablo decía, hay dos cosas que están pasando. O sea, en el espíritu, he sido resucitado con Cristo, tengo el Espíritu de Dios en mí y mi espíritu anhela las cosas de Dios y se deleita en las cosas de Dios, pero encuentro algo más en mi carne que no quiere. Algo más en mi carne que me tiene, que quiere llevarme a hacer lo malo y me encuentro en esa pelea. Pero él le da gracias al Señor y diciéndole, pero le doy gracias a Dios porque sé que Él me ha salvado.
porque sé que he sido justificado por la fe. Eso lo dijo en Romanos 5. Tenemos paz con Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, necesitas reconocer que en tu vida presente, en esta vida que tenemos, hay algo que todavía quiere ir en contra de las cosas de Dios. Y eso le llamamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída de Adán. Ahí está. Quiere llevarnos. Pero el Señor nos ha dado una naturaleza nueva. ¿Y la naturaleza nueva cuál es? Es la del Espíritu del Señor. Es la que nos lleva, con la que podemos llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Ahora, si el viejo hombre significara la vieja naturaleza, el versículo 6 diría de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada. Diría de esta manera, nuestra vieja naturaleza. Pero sin embargo dice el viejo hombre juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Déjeme decirle algo que es bien importante. Si la palabra de Dios dijera que hemos erradicado la naturaleza pecaminosa, esto significaría que hemos llegado a una perfección, que ya no hay más pelea con el pecado. Y eso no va a pasar hasta que estemos con el Señor. Por lo tanto, aquí Pablo decía, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y como decíamos hace un momento, tú decides a qué vas a alimentar, si la carne o el espíritu. Y si alimentas la carne, vas a terminar haciendo las cosas de la carne. Si alimentas las cosas del espíritu, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si ya no está la vieja naturaleza y no hay más pecado, seríamos perfectos. Pero eso no dice eso. No dice que la vieja naturaleza fue destruida, dice que el viejo yo ha sido destruido. Ya no más anhelas las cosas que anhelabas antes de venir el Señor. Tus anhelos han cambiado, tus deseos han cambiado. Ahora quieres ser obediente a Dios. Y te vas a encontrar con una pelea diaria entre la carne y el espíritu. Y yo creo que muchos a lo mejor en la mañana sintieron esa pelea, ¿verdad? Cuando decíamos el domingo pasado, cuando sonó la alarma y empezó la pelea del cuerpo y con el espíritu, ¿verdad? Pero saliste vencedor, aquí estás. Amén. Entonces, podemos ver esto. Muchas veces, al no entender que está ahí el pecado, dice el Señor, está a la puerta, ¿verdad? ¿Quién le dijo eso? Le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Dice, pero tú te enseñorearás. El Señor le estaba dando le estaba diciendo a Caín, estaba diciendo, tú tienes esa libertad. Tienes esa libertad porque ya el pecado está ahí, listo. En otro pasaje también dice, como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces nosotros podemos ver que ahí está latente siempre. Quiere destruirnos. Y eso es lo que quiere. Pero la vieja naturaleza siempre anda ahí también, ¿verdad? Junto con el pecado, no queriendo que avancemos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice, ahora has muerto al pecado. Ya no más tiranía del pecado. Ya no eres gobernado por el pecado porque ahora has resucitado en Cristo. Y si has resucitado ya no hay más tiranía. Ya no hay más pecado que se enseñoríe de ti. Fíjate lo que estamos diciendo. Muchas veces al no entender esto, muchos cristianos viven una vida infeliz. Porque dicen, es que yo no sé, pero a veces me llegan unos pensamientos malos o a veces ando haciendo estas cosas malas y de repente dicen, es que yo no soy salvo. Porque llega todo esto. Y empiezan a vivir una vida miserable y sufriendo, dudando siempre de su salvación por cada cosita que les empieza a pasar. Es que ahora pensé esto. Señor, ¿seré que no soy salvo? Y nosotros en el discipulado que hemos estado hablando, hemos estado viendo que el enemigo avienta dardos. Y decía la palabra que nos pongamos el yelmo, el casco de la salvación.
El yelmo de la salvación es la seguridad que tenemos de la salvación. Y el enemigo viene y tira sus dardos de fuego. Tira sus dardos a nuestra mente diciendo, tú no eres salvo. Mira lo que pensaste, mira lo que dijiste, le mentiste a aquello, mira, ya viste, no eres salvo. Y empieza el enemigo a atacar. Y muchos cristianos viven una vida infeliz diciendo y dudando cada día de su salvación. Romanos 7, versículo 14, decía el apóstol Pablo lo siguiente. Romanos 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Déjeme decirle algo. Pablo entendía muy bien que aunque es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aunque él lo entendía muy bien, él sabía que aunque ya es una nueva criatura, el gobierno tirano del pecado ya no está. Está ahí la carne todavía, pero ya no hay un gobierno tirano del pecado sobre nosotros. Él sabía que las cosas viejas pasaron, el gobierno tirano del pecado ya no está en su trono, ya no está ese pecado gobernando, que ahora tenemos un gobierno según Dios y según su justicia, según su santidad, y que no debemos dudar de nuestra salvación. Hay algo bien interesante. Cuando usted lee la carta a los Romanos, una carta bien profunda que le digo que tiene que leer, porque todo está interconectado. Si lo lee fuera de su contexto, puede irse por otro lado. Pero cuando usted ve la carta a los Romanos y ve el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo habla de la justificación. Y dice de la siguiente manera, se los leo. Dice, justificado pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo empezaba a decir, hay una justificación del pecado para aquel que ha venido al Señor. ¿Recuerdan? Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero ya no vivimos en pecado, ya no vivimos maquinando el pecado y los pensamientos van a llegar a tu mente. A veces va a llegar algo que si tú estás alimentando la carne vas a caer, pero si estás alimentándote en el Espíritu vas a decir, no, eso no es. Va a seguir todavía pasando eso porque vivimos en esa carne todavía, vivimos en esa tierra caída, en esta naturaleza caída, pero tenemos una naturaleza ahora, que es la naturaleza de Dios. Entonces Pablo empieza, justificados por la fe. Y después de que llega la justificación y dice, has muerto al viejo hombre, ya no más gobierna el pecado tirano en tu vida. Después llega a una conclusión en Romanos capítulo 8, versículo 38, y dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, Romanos 8, 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la verdad contundente que llega el apóstol Pablo. Dice, sí, vivíamos una vida alejada de Dios, sin Cristo, sin esperanza, vivíamos para la carne, en el pecado. Pablo dice, pero por Cristo Jesús hemos sido justificados. Les dice el apóstol Pablo, a una vez que venimos al Señor, nos ha dado una nueva naturaleza, y en la nueva naturaleza ahora buscamos las cosas de Dios, buscamos servir a Dios, buscamos hacer las cosas para Él, y en esa naturaleza, dice, tenemos una justificación. Podemos llevar cautivo aquellos pensamientos, todo aquello que no le agrada a Dios, al Señor. Y Pablo termina diciendo, por lo tanto, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y esa es una verdad bien tremenda. Por eso cuando Pablo empieza a hablar en el versículo 7 de Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta es una verdad general que encontramos en todos lados. Yo lo veía entre todos los rabinos, eruditos, estudiosos de la carta a los romanos, todos tenían esta conclusión de que la muerte cancela las obligaciones. Y había algo interesante porque cuando hacía referencia a esto Pablo, a ser justificado, muestra que no está simplemente repitiendo un común rabino. La muerte como tal no libera, eso es lo que estaba diciendo, del pecado. Pablo no se refiere a una muerte física, sino a morir con Cristo. Porque una muerte física sin Cristo no te libera de tus pecados. Pero una muerte espiritual, una muerte que dices, he muerto a mi carne, no espiritual, una muerte en la carne, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, hemos muerto al yo, ya no más vivimos para nosotros. Y eso sí es lo que trae eso sí es lo que trae esa limpieza de nuestros pecados. Porque estamos diciendo, Señor, ahora vivo para ti, acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Por eso este versículo se refiere a esa muerte de Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. Por eso nosotros somos ahora muertos junto con Cristo, enterrados en Cristo, crucificados, enterrados, y ahora somos resucitados en Cristo. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva, no para ser los mismos que éramos antes, para vivir una vida nueva en Cristo Jesús que honre a Dios. Entonces cualquiera que haya muerto de esta manera ha sido justificada, ha sido librada. Si has muerto a tu viejo yo, si has crucificado tu yo. Eso es lo que está hablando. Entonces, Pablo no está hablando solamente de una cancelación del mal, sino se refiere de un acto positivo de justificación. Él acaba de decir que el creyente no está esclavizado, ¿verdad? No está esclavizado más al pecado. Ya no está más esclavizado. ¿Por qué no? Porque ha muerto. Ha muerto con Cristo y ha sido justificado. Nuestro pecado merecía la muerte, ¿sí o no? Eso dice la palabra. Nuestro pecado merecía la muerte y nosotros hemos ahora muerto. Y hemos sido crucificados con Cristo. Y esto, si lo miras de esta manera, hay un aspecto judicial. Y lo podemos ver de esta manera porque hemos sido liberados, ¿verdad? ¿Se dice librados? Hemos sido librados de la tiranía del pecado, perdón. Es que tengo las dos palabras, librados o liberados. Creo es lo mismo, ¿no? Por ahí va, ¿verdad? Hemos sido librados, ¿verdad? De ese poder del pecado. Entonces ya no somos más esclavos. Y yo creo que eso es algo que el Señor busca en nosotros. El Señor dice, ya no más vives para el pecado. Ya no te gobierna el tirano del pecado. Ahora te gobierna el Espíritu Santo. Ya no más estás haciendo las cosas de la carne. Fíjate, dice el versículo 8, continuemos. Dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, dice el 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice. Así como Cristo, así también. ¿Quiénes? Nosotros. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol Pablo, también ustedes, así como Cristo, que Él murió y el pecado no se enseñorea, por cuanto Él murió por el pecado una vez y por todas, dice, así también nosotros. Pero luego, fíjate, también el apóstol Pablo no se quedaba atrás, también dice, no, eso que dice Pablo es tremendo. También el apóstol Pedro lo decía en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué?
armaos del mismo pensamiento, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Dice, conforme a los deseos, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Hemos sido liberados de la tiranía del pecado. ¿Para qué? Para ya no vivir más conforme a la carne. Ya no vivimos más conforme a la carne. Hay una naturaleza caída en nosotros que quiere hacer las cosas de la carne y que pelea con las cosas del Espíritu, pero ya no nos gobierna. Ahora lo detectamos y decimos, no, eso no es de Dios. Y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace un creyente. Ahora hemos sido liberados, dijimos, de la tiranía. Continúa Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12. De la siguiente manera, vamos terminando. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, no, ¿qué? No reine, no gobierne el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. O sea que si la carne reina, pues tú le obedeces. Obedeces los deseos de tu carne. Pero dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿de qué? De entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el 14, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo, ¿qué? La gracia. ¿Le da gracias a Dios por eso? Amén. Ya no estamos bajo esa ley del pecado que busca gobernarnos y llevarnos a hacer los deseos de la carne. Ahora vivimos bajo el gobierno de Dios, de su Espíritu Santo. Y Pablo empezaba a dar instrucciones a los colosenses. Le decía lo siguiente para terminar, en Colosenses capítulo 3, versículo 9, le daba unas instrucciones a los colosenses y nos la da a nosotros también. Y le dice en el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, dice el 10, y revestidos del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va haciendo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate, esa nueva imagen de Dios necesita ser renovada cada día. Necesita ser alimentada. Y nosotros dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando cada día hasta el conocimiento pleno. Y dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y nos dice el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice el 13, soportándonos, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Recuerda cuando le dijimos, voltea a su lado y dígale a su vecino, lo soporto? Pues recuérdelo otra vez, dígale otra vez, te soporto. Soportándonos unos a otros. Y fíjate lo que dice. Estamos en el versículo 13. Dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también vosotros. Dice, así también hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
Y dice, con salmos e himnos y cánticos, ¿qué dice? Espirituales. Dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Le da gracias al Señor por eso? Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. La palabra es muy clara. Y en nosotros, hermanos, están esas naturalezas, la naturaleza de Dios, pero hay una naturaleza que no ha sido aún erradicada y que será erradicada cuando lleguemos con el Señor o cuando el Señor venga por nosotros. Cuando ya no estemos en esta tierra, en esta naturaleza caída, entonces será erradicada y seremos para el Señor, lo podemos ver tal y como es el Señor. Ya no habrá más el pecado que seguirá peleando en nosotros porque ahí se va a terminar esa naturaleza pecaminosa. Pero mientras tanto, aún debemos ser edificados en la palabra. Mientras tanto, debemos de seguir, dice, edificándonos. Mientras tanto, debemos seguir renovando, dice la palabra, en nuestro espíritu. Y eso se hace a través de la palabra de Dios. Nos vamos renovando, vamos creciendo. Y el apóstol Pablo decía, en cuanto a la manera, o en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. Ya no más vives de esa manera. Ahora vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes una nueva naturaleza. Cierra tus ojos por un momento. Ahí donde estás, ora al Señor con tus propias palabras. Dile, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tú me muestras la seguridad que tenemos en ti, que no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar de tu amor. Que a veces, Señor, vienen aquellas batallas a nuestra carne, en nuestra carne, vienen esas batallas, pero sabemos que no gobierna más aquel pecado tirano, Señor. Ahora, Señor, nos gobierna tu Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que nos guía toda verdad, que es el que nos muestra el camino. Tú, Señor, nos sigues llevando cada día y cada día más a tus pies, renovando, Señor, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, reconociendo, Señor, que somos libres. Nos has dado una libertad en ti. Señor, no queremos más vivir para nuestros deseos, vivir para nosotros, sino que queremos vivir para ti, sirviéndote a ti, Señor, dándote la gloria y la honra a ti en cada día. Cada respirar, Señor, que sea un respirar de agradecimiento por tu gracia inmerecida que has derramado en nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que es por tu misericordia, Padre, que no hemos sido, Señor, consumidos, es por tu gracia, Señor. Te damos gracias. Porque nos has dado la oportunidad, Señor, nos sigues dando la oportunidad de venir delante de tu presencia, entregando, Señor, cautivo todos aquellos pensamientos, aquellos malos hábitos, Señor, todo aquello que no te honra, entregarlo a ti, Señor, en obediencia a tu palabra, en obediencia a ti. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana, que esta palabra, Señor, ellos puedan meditarlo, puedan seguir, Señor, escudriñando las Escrituras y podamos aprender, Señor, que aunque estamos viviendo, Señor, en esta tierra, no más somos llevados por ella, Señor. En esa nueva naturaleza que tú nos has dado, podemos caminar de acuerdo a tus caminos, de acuerdo a tus pensamientos, Señor. Damos gracias. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te pido, Señor, que si hay alguna necesidad en alguno de ellos, Señor, tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Primeramente las espirituales, Señor, que son las más importantes, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, Señor, si perdiere su alma? Primero aquellas espirituales, Señor, y después todo aquello, Señor, material, porque tú suples, Señor, nuestras necesidades. Te pido, Señor, también si hay alguna enfermedad, que ellos puedan sentir tu toque sanador, Señor,
que puedan ser liberados, Señor, de esa opresión de la enfermedad, en tu poder, Señor, y en tu voluntad. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias. Vamos a levantar un canto más al Señor, hermanos. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile, mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti. Hoy me consagro. Cansado estoy de ser mi voluntad. Mi vida es para ti. Hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Sí, Señor, me rindo a ti. Me entrego a ti. Y quiero vivir en ti, Señor. Sí, Señor, me rindo a ti, Padre. Me rindo a ti. Me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ya no ser esclavos a esa tiranía del pecado, Señor, y de la vieja naturaleza, Señor, sino ir despojándonos cada día más y más, caminando en tu victoria, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Vamos a cantar. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que en mi caminar
hacer tu voluntad, Señor. Quiero andar en tu libertad, Señor. Y no con la libertad de pecar como uno quiera, Señor, sino andar en la nueva naturaleza que tú nos has dado. Gracias, Señor, que tú nos has librado del pecado y podemos andar en esa nueva naturaleza que tú nos has dado. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar en tu verdad solamente. Dar un aplauso al Señor.